Juega el viento de abril, gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana. Da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve. Y todas, bienvenidos a este espacio. Desde la Asociación Cultural Silvestre de Balboa, que lleva el nombre del autor de origen canario, cuya obra, Espejo de Paciencia, fue la primera que se imprime en Cuba, queremos rendir homenaje al maestro José Martí en su 125 caída en combate en Dos Ríos, Cuba. Hijo de la tinerfeña Leonor Pérez Cabrera y nieto del canario Antonio Pérez Monzón, José Martí era un intelectual universal que nos ha traído alguna de las páginas más importantes del pensamiento humano, de la solidaridad, de la justicia y de la igualdad. En este aniversario nos queremos quedar con un pensamiento suyo que hacía alusión precisamente a enfrentar a alguno de esos gigantes como un Quijote y desde la cualidad más importante del ser humano, que es la de luchar. Y decía: el que no es capaz de luchar y sacrificarse, que al menos tenga el pudor de callarse ante los que se sacrifican. A continuación, les dejo con alguna de las manifestaciones de solidaridad desde el pueblo canario, con el personaje histórico que es José Martí, pero también con el pueblo desde el que nace y desde el que lucha, el pueblo de Cuba. Mi nombre es Elsa Agramonte Hernández. Soy la cónsul general de la República de Cuba en Islas Canarias y he tenido el honor de haber sido invitada a este homenaje que se rinde al apóstol José Martí en el 125 aniversario de su caída en combate. Ante todo, deseo agradecer a nombre propio y de los cubanos que amamos a José Martí, a los organizadores de esta iniciativa, en recordación a los 125 años de su caída en combate, y con ello manifestar su solidaridad con todos los pueblos que luchan contra la opresión en cualquiera de sus manifestaciones. José Martí trasciende su tiempo, su espacio, adquiriendo dimensiones de carácter universal. Sorprende la vigencia y actualidad de su pensamiento, plasmado en un ideario humanista, independentista y antiimperialista, que le llevó a convertirse en una de las principales figuras de la América Latina del siglo XIX y en el más universal de todos los cubanos. Martí destacó la Unión Latinoamericana tal como la buscó Simón Bolívar, y por ello dirá: el alma de Bolívar nos alienta, el pensamiento americano me transporta. Fue visionaria su advertencia sobre el nuevo peligro para nuestra América Latina, léase Estados Unidos y su expansión monopolista. El ideario martiano fue fortalecido al ser retomado por jóvenes cubanos que, como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena o Juan Marinelo, entre otros, abrazarían al marxismo como ideología social para luchar por los cambios que necesitaba la nación cubana. Ellos fueron la continuidad del pensamiento social cubano que entronca con la generación del centenario del apóstol, encabezada por Fidel Castro y Abel Santamaría. Llevado a juicio por haber asaltado a otros patriotas cubanos el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro responde a los jueces que quisieron conocer el autor intelectual de este hecho y declaró: es José Martí. La Revolución Cubana de 1959 es heredera en la lucha por la independencia y tiene a José Martí como referente revolucionario central. Con esa guía antiimperialista ha resistido más de medio siglo de bloqueo norteamericano. Ningún país ha igualado semejante comportamiento. El bloqueo ha constituido un genocidio inédito en la historia mundial contemporánea. El tiempo luce como si José Martí hubiera permanecido vigilante, no solo para advertirle el peligro de la hegemonía imperialista,
sino para recordar la identidad de nuestra América Latina y el poder que es capaz de generar su unión en el campo trazado por Bolívar. Y escribió: nuestra patria es una, empieza en el Río Grande y va a parar en los montes de la Patagonia. Cuadernos Martianos, Nuestra América, José Martí. 25 años después de su muerte, el pensamiento de José Martí sigue estando presente entre nosotros, no ha perdido vigencia. Su pensamiento social, su convencimiento profundo de que no podemos nunca renunciar a defender los ideales que sostienen el progreso de los pueblos, su confianza en el ser humano y su capacidad para luchar contra la injusticia y la desigualdad son hoy más necesarios que nunca. Su convicción de que la educación es la mayor de las revoluciones, su defensa de la dignidad humana, su concepción de la política como una aspiración ética de valor universal, su compromiso de servicio público, su profundo humanismo, su solidaridad y entrega a las causas justas deben estar presentes cada día para guiar nuestra tarea. Su lucha contra el imperialismo y su defensa de la honradez y la honestidad deben seguir guiando los principios de una buena gobernanza. Hoy, como él nos dice, el mundo entero es una inmensa pregunta. Para encontrar la respuesta que necesitamos, precisamos de personas como José Martí que no duden nunca de que con los pobres de la tierra tenemos que nuestra suerte echar. Ahora, como él también nos dejó escrito, debemos tener la seguridad de que la mejor manera de decir es hacer. Hace 125 años que murió, pero nos dejó muy claro que morir no es nada, morir es vivir, morir es sembrar. El que muere, si muere donde debe, sirve, vale y vivirás, sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti mismo y vivirás, caes bien y te levantarás. Su ejemplo había una era de lucha por la libertad y su trayectoria vital nos transmite cada día el legado de que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. En la conmemoración del fallecimiento caído en combate de José Martí, es necesario hacer algunas reflexiones sobre ese legado tan importante que ha dejado para las generaciones posteriores. José Martí no es solo una gran figura cubana, es una figura latinoamericana y mundial. Su pensamiento, su obra, su vida ha traspasado afortunadamente las fronteras de Cuba y hoy es un legado para toda la humanidad. Los valores que José Martí ha representado en su vida es el compromiso con su pueblo, la defensa de la dignidad, la defensa de la justicia y luchar por una relación justa tanto en el ámbito interno en cada país como por unas relaciones de cooperación internacional entre los diversos pueblos. Y hay que destacar también su enorme coherencia con su pensamiento. Soy Inés Miranda, abogada y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental, y muestro mi expreso apoyo y unión al reconocimiento a la figura y persona de José Martí, libertador de Cuba y un hombre hacedor de solidaridad, hacedor de pueblo y constructor de un mundo mejor. Martí, durante toda su vida, se dedicó a luchar por la justicia, fundamentado en tres principios fundamentales: la ética, la justicia y la libertad. Contempló la revolución como un modo de liberación para que la justicia social imperase en toda Cuba, pero su labor llegó mucho más allá, trascendió todas las fronteras y fundamentó como un principio básico para la vida social y para el entendimiento de los pueblos, la solidaridad de los pueblos. Creo que su legado es importante y es una muestra y un ejemplo para seguir construyendo libertades y defendiendo las libertades fundamentales y los derechos humanos que desde siempre se erigieron como luz que alumbró su revolución y su camino. Un homenaje sentido, querido y que sirva desde luego desde muestra para seguir andando.
Soy Josefa Milán, coordinadora del Gran Canaria Solidaria, un proyecto de sensibilización y de concienciación de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo. Y quiero sumarme a este reconocimiento que la Asociación Silvestre de Balboa y el Centro de Estudios Martianos rinden a la figura de José Martí en el 125 aniversario de su caída en combate. Y lo quiero hacer no solo desde la admiración que le profeso, sino desde el reconocimiento de una figura que traspasa las fronteras cubanas para convertirse en un referente mundial para todas aquellas personas que luchan y trabajan por la libertad y por la justicia. Pero que además lo hacen no solo en un plano teórico, sino desde un compromiso vital, haciendo suyas las ideas martianas para compartirlas con otras y así ir construyendo un mundo más justo y más solidario. En enero de 1881 llega a Caracas, Venezuela, un viajero cubano. Era un joven fogueado en las luchas revolucionarias que había sufrido prisión, el destierro de España por sus ideas independentistas. Había estudiado en la península ibérica 2 carreras universitarias, ya se había ejercitado en el periodismo, era también un poeta consagrado y llegaba a Venezuela en busca de recursos financieros para contribuir a la causa independentista de Cuba. En ese momento gobernaba en el país sudamericano Antonio Guzmán Blanco, un dictador, un caudillo liberal que, aunque en la guerra de los 10 años había apoyado a la causa de la independencia de la isla, en ese momento, por las relaciones de Venezuela con España, no decidió apoyar a José Martí ni a otros conspiradores cubanos que también habían llegado a Venezuela en distintos momentos. En ese contexto, José Martí no va a lograr su principal proyecto, aunque él también había llegado a Venezuela con el ánimo de mejorar su vida económica, de ejercer la docencia como profesor de oratoria, de francés y también el periodismo, y posteriormente se inmiscuiría o realizaría un proyecto literario de largo alcance que fue la revista Venezuela. José Martí no pudo, como decía anteriormente, cumplir su objetivo fundamental y en el mes de julio de ese mismo año de 1881 se tiene que ir del país. Por supuesto, antes de irse había dejado ya un prestigio en la nación como conferencista, como orador, como escritor. Se había vinculado a lo mejor de la intelectualidad venezolana y al escribir un elogio por la muerte de Cecilio Acosta, un sabio opositor a la dictadura de Guzmán Blanco, tuvo precisamente que irse desterrado de Venezuela. Por mantener su ética, sus principios de no claudicar, no quiso hacer públicamente una renuncia a sus palabras, como le exigía Guzmán Blanco. Y por eso en 1881, reitero, en el mes de julio, abandonó ese país que él le llamó la Jerusalén de los americanos, ese país a quien él tanto amó. Recordemos que lo que escribió sobre Bolívar, sobre Sucre, sobre Páez y muchos otros textos donde demostró su gran admiración, su gran amor por los líderes revolucionarios de América Latina y en especial los líderes revolucionarios de Venezuela. Les invitamos a conocer al prolífico Martí modernista en prosa. Por su importancia, solo se ejemplificará con la revista venezolana. Permanece multiplicado en Venezuela de enero a julio de 1881. Imparte clases en varios niveles de enseñanza, dicta conferencias, hace periodismo, tiene una activa vida social, sin olvidar su tarea suprema, ganar adeptos para la causa de Cuba. En julio crea la revista venezolana con periodicidad quincenal. Por no gustar al caudillo del país, solo pueden salir a la luz 2 números, pero en ambos quedan explícitas las intenciones de la publicación,
dar a conocer a los pueblos latinoamericanos las riquezas materiales y espirituales que poseen, las potencialidades, capacidades y habilidades para que sintieran orgullo de sus orígenes y comprendiesen que no tenían nada que envidiar a otras culturas. El periodista sabe cuánto urge que estos pueblos encuentren la forma propia de cantar y contar sus experiencias vitales. La revista venezolana muestra a los lectores, tanto en forma como en contenido, una abismal diferencia con lo que están acostumbrados a leer. El estilo es modernista y los temas venezolanos, latinoamericanos, universales. En sus páginas colaboran los más destacados intelectuales del país. Las críticas, favorables y desfavorables, no se hacen esperar. Martí expresa fervorosas palabras de simpatía por una parte y naturales muestras de extrañeza por la otra, saludaron la aparición del número primero. Todo nuevo viajero halla pródigo sol que lo calienta y ramas que le azoten el rostro en el camino. El segundo y último número del 15 de julio se siente combinado a responder a las opiniones vertidas a favor y en contra, y lo hace en el artículo El carácter de la revista venezolana. Allí deja por sentado que la obra de amor ha hallado muchos enemigos y expresa que la publicación encamina sus esfuerzos a elaborar con los restos del derrumbe la gran América nueva, sólida, batallante, trabajadora y asombrosa. Otros hallan que no es bastante variada ni amena y no conciben empresa de este género sin su fardo obligado de cuentecillos de Andersen y de imitaciones de Uhland y de novelas traducidas y de trabajos ojosos y de devaneos y fragilidades de la imaginación. Este trabajo se considera el primer manifiesto del movimiento modernista en Venezuela y tal vez en América. Martí ha sufrido en carne propia el peor de los subdesarrollos, el mental. Hermosos proyectos suyos se han venido abajo porque lo viejo cierra el paso a lo nuevo. Él está consciente de que para dar entrada a nuevas ideas es necesario hacer rodar por tierra 3 siglos que entorpecen aún nuestro andar con sus raíces. Pedía originalidad a la prosa y al verso. Quería obras en las que se rescatasen los infinitos valores del ser hispanoamericano. Y él lo hizo. Reivindicó lo aborigen con orgullo. Sí, él aplicó nuevas formas, modernas, a contenidos literarios que otros desdeñaban en la búsqueda de cantar lo foráneo. Las pocas líneas del carácter de la revista venezolana y los 2 únicos números publicados recogen las ideas básicas de la renovación literaria modernista que reclama para la prosa y el verso en Hispanoamérica. Les invito a que lean El legado de Martí. El 19 de mayo del 2020 conmemoraremos la caída en combate de José Martí. La Asociación Cultural Silvestre de Balboa nos hacemos presentes en este acto para recordarlo. José Martí, apóstol de Cuba, América y el mundo, siempre estará con nosotros. Le paso la palabra al compañero Julio Pérez. A continuación leeré un texto elaborado para la ocasión por la profesora y escritora cubana Elsa Vega Jiménez. Queremos referirnos brevemente al poemario Ismaelillo, de franca esencia modernista, creación martiana de 1881, salida de su dolorido corazón en Venezuela. Envía Ismaelillo de regalo a sus amigos, lo acompaña de cartas que nos llevan al etos del autor. A Diego Hugo Ramírez le dice el 23 de mayo de 1882, esta carta no va más que a llevarte a Ismaelillo, no lo lea una vez, porque le parecerá extraño, sino 2, para que me lo perdone. He visto esas alas, esos chacales, esas togas vacías, esos ejércitos, mi mente ha sido escenario y en él han sido actores todas esas visiones.
Mi trabajo ha sido copiar, Hugo. No hay ahí una sola línea mental. Pues ¿cómo he de ser responsable de las imágenes que vienen a mí sin que yo las solicite? Yo no he hecho más que poner en versos mis pasiones. Tan vivamente me hirieron esas escenas que aún voy a todas partes rodeado de ellas y como si tuviera delante de mí un gran espacio oscuro en que volaran grandes aves blancas. El poeta Padre Amantísimo está intensa e inmensamente solo. La esposa ha llevado al hijo de ambos a Cuba y a él Cuba le está vedada. Por sus labores revolucionarias ha sido desterrado en 2 ocasiones. Solo puede disfrutar de su niño en esas imágenes, en esos devaneos de padre amoroso en su cerebro. Disfruta de las imágenes de ternura paternal que le llegan al cerrar los ojos. Pocos meses después, los hechos dieron la razón a Carmen Sayas Bazán. El caudillo, Antonio Guzmán Blanco, expulsó a Martí de Venezuela por no estar de acuerdo con el verbo vertical de aquel joven extranjero que se atrevía a rendir homenaje póstumo en la prensa al amigo Cecilio Acosta, figura cimera de la sociedad y las letras venezolanas. Ismaelillo no es literatura para niños, es el testimonio de un padre al que han despojado de su hijo y es perseguido por las visiones de cuando estaba en familia. Ya desde el prólogo se muestra el hombre poeta patriota que tiene que enfrentar los avances de la vida, pero no se rinde. Hijo soy de mi hijo, él me rehace. En el prólogo salen a borbotones los sufrimientos, desencantos y penas que lleva vividos, pero se muestra optimista. El futuro tiene que ser mejor, y ese futuro mejor hay que construirlo reuniendo a los mayores con los más jóvenes. Y escribe: espantado de todo me refugio en ti, tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al tuyo. De este libro, escrito en Venezuela en 1881 y que marcó la entrada de la poesía modernista en América, leeré Príncipe Enano. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, blandas guedejas. Por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. Sus 2 ojos parecen negras estrellas. Vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano, que así embrida potros y llenas, va mansa y obediente donde él la lleva. Si el ceño frunce, temo. Si se me queja, cual de mujer, mi rostro nieve se trueca. Su sangre, pues, anima mis flacas venas. Con su gozo, mi sangre se hincha o se seca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Éntrese mi tirano por esta cueva. Tal vez, cuando a mis ojos su imagen, tal es cuando a mis ojos su imagen llega. Cual si el lóbrego antro, pálida estrella, con fulgores de ópalo todo vistiera. A su paso, la sombra matices muestra, como al sol que las hiere las nubes negras. Heme ya puesto en armas en la pelea. Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva. Él para mí es corona, almohada, espuela. Y como el sol quebrando las nubes negras, en banda de colores la sombra trueca. Él, al tocarla, borda en la onda espesa mi banda de batalla, roja y violeta. Con que mi dueño quiere que a vivir vuelva, venga mi caballero por esta senda, éntrese mi tirano por esta cueva, déjeme que la vida a él le ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Niña que pide al sol que se la lleve, en vano el sol contemplará tendidos hacia su luz sus brazos seductores.
estos brazos donde cuelgan las flores, como en las ramas.